Primero, ¿qué están viendo ustedes? Pelvis ósea, ¿estamos de acuerdo? Porque la pelvis ósea incorporaba el sacro y ambos coxales. Pero si en esta muestra hubiesen estado solamente los dos coxales, cintura pélvica, ¿estamos de acuerdo? Y la cintura pélvica claramente está formada por ambos coxales. Eso como primera cosa. Si yo tengo un coxal, solamente, ahora el coxal que entiendo, la cuestión es la misma, es decir, esta parte del cuerpo. Si está el cuerpo en posición, lo pongo ahí, claramente esto es medial, porque aquí es donde se corta, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué borde tendría que ser este? Simficial, perfecto. Quiere decir que la cabeza tiene que estar para allá, porque la paleta más grande siempre es craneal. La otra paleta, que es el isquion, va hacia atrás, y el pubis está en el piso. ¿Estamos de acuerdo? Y al igual que en el equino, está formado por tres huesos: ilion, isquion y pubis. El que no hay es el hueso acetabular, porque ninguno de los dos que estamos viendo ahora lo tiene. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Pero igual cuando partió el doctor García dijo que esta parte central tenía un nombre, considerando el coxal como un solo hueso, era el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Y en el cuerpo claramente está ¿qué estructura? El acetábulo. Pero si yo tomo el cuerpo, ¿qué cara debería ser esta? Medial, lateral y craneal. Y si se dan cuenta, aquí se pintó azul. Tiene una sola depresión. ¿Se acuerdan que el equino cuántas depresiones tenía? Dos. Y como queda por delante del acetábulo, esta es la fosa preacetabular. Por lo tanto, aquí estamos diciendo la primera diferencia. El equino tenía dos fosas preacetabulares, el bovino tiene solamente una. Esa es la primera diferencia que estamos viendo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Perfecto. Si yo me preocupo del acetábulo, ¿cómo se llama este borde? No, ceja acetabular. En el equino esa ceja acetabular, ¿era continua o estaba interrumpida? No era continua. De hecho tenía una escotadura. Una escotadura acetabular. Pero si yo miro acá, fíjense, hay una, dos, tres. ¿Ya? Aquí ya no estamos diciendo algo. La ceja acetabular, en el caso del bovino, está interrumpida en tres partes, que son tres escotaduras. Eso como primera cosa. O sea, ya llegamos hasta el momento. Dos diferencias. Si ustedes miran con detención, acá adentro, fíjense, una, dos y tres. ¿Sí? Si yo miro acá adentro, es decir, la superficie articular propiamente tal, ¿cuántas superficies articulares tenía el equino en el acetábulo? Una sola, que era la cara lunata. ¿Estamos de acuerdo? No hablamos ni de mayor ni menor porque era la cara lunata. Pero si yo miro acá con detención, fíjense, hay una cara lunata pequeñita, fíjense, chiquitita, pero así como existe una cara lunata pequeña, hay una cara lunata grande. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, aquí ya tenemos que darle apellidos. No basta con cara lunata, porque si ustedes nombran solamente cara lunata en el bovino, ¿de cuál de las dos estamos hablando? ¿Cómo se debería llamar la más pequeña? ¿Cara lunata cuánto? Menor. ¿Y la más grande? Mayor. Cara lunata mayor. ¿Ya? Es decir, el bovino, en su acetábulo, tiene dos superficies articulares. La cara lunata menor y la cara lunata mayor. Si yo hago el siguiente ejercicio, escondo la cara lunata mayor y muestro solamente la cara lunata menor, que es la de ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hueso la estaría formando entonces la cara lunata menor? ¿Quién era ese que tenía como forma de L? El pubis. El pubis. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo ahora tapo la cara lunata menor y dejo la cara lunata mayor. Entonces, ¿qué huesos estarían formando la cara lunata mayor? El ilion y el isquion. Por lo tanto, ¿estos tres huesos estarán formando el acetábulo? Sí. Sí. Porque si le preguntara el foramen obturador, ¿los tres huesos están formando el foramen obturador? ¿Qué huesos forman el foramen? El isquion y el pubis. El ilion de hecho no alcanza a llegar porque el ilion va de ahí hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, diferencia primero que hemos dicho, dos caras lunatas acá. En el equino, ¿cuántas hay? Una sola. La ceja acetabular está interrumpida en tres partes. Tenía tres escotaduras, allá tenía solamente una. Allá hablan de un surco subpubiano o subpúbico. Acá no existe. ¿Ya? Acá no hay surco subpubiano, ni subpúbico, ni gotera. ¿Ya? Ahí sería una tercera diferencia. Ahora, ¿cómo se...? No, pues acá no hay. Era el surco subpubiano o subpúbico, o gotera subpubiana o gotera subpúbica. Gotera o surco es algo que pasa algo por ahí. Y si es subpubiano, ¿qué significa el prefijo sub? Debajo, o sea, está por debajo del púbico. Acá no hay. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde lo estoy tomando? El cuello.
¿Y qué tenía medialmente el cuello de todas las especies? El tubérculo psoas. Acá no es muy desarrollado, pero ahí está. ¿Ya? Por lo tanto, aquí no hay diferencia. ¿Qué cara debería ser toda esta? ¿Qué cara es? No, ¿qué cara? Medial. Claramente es la cara medial. ¿Pero qué observamos en la cara medial? Una irregularidad, que se llamaba ¿cómo? En la cara particular con el sacro o carilla articular auricular. Por lo tanto, si aquí está la carilla articular auricular, ¿cómo se debería llamar este cototo? Tuberosidad cuánto, si está relacionada con el sacro, sacral. Y la que va hacia afuera, coxal. Aquí no he dicho nada nuevo, eso es lo mismo que estaba en el equino. ¿Y cómo se llamaba ese borde que estaba entre la tuberosidad sacral y la tuberosidad coxal? Cresta ilíaca. Cresta ilíaca. Nada nuevo. Si yo miro por el otro lado, es decir, ¿qué cara es? Lateral. Ahí se pintó una línea. ¿Cómo se llama esa línea? ¿Línea cuánto? Sí, la línea es una línea. Línea glútea, porque aquí a todo es glúteo, porque aquí se pegan los músculos glúteos. Y si ustedes recuerdan, ¿cómo era la línea glútea? Bien, miren la línea glútea del equino. ¿Se nota? De hecho, ¿de dónde a dónde va la línea glútea en el equino? ¿Qué era esto? Cresta ilíaca. Cresta ilíaca. ¿Se dan cuenta parto acá? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué era eso? La escotaura asiática mayor. Si yo miro acá, ¿dónde lo dejé? Acá. Si ustedes miran con detención, ya no tiene la misma dirección. De hecho, es paralela al borde ventral. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa es la línea glútea, o sea, la dirección es totalmente diferente. Ahora, lo que queda por arriba es la cara glútea. ¿Por qué cara glútea? Porque, insisto, aquí están los músculos glúteos. ¿Ya? Después cuando vemos músculos vamos a ver que aquí desaparece el glúteo que está allá. ¿Ya? Vamos a ver que hay un glúteo superficial que no existe en los bovinos, que sí existe en los equinos. Pero ventral a la línea glútea, ventral todos de acuerdo que es para abajo. ¿Sí? Esto se llama fosa ilíaca externa. ¿Ya? Por lo tanto, que estamos mirando en la cara lateral, mi punto de referencia fue la línea, que se llamaba ¿cómo? Línea glútea. ¿Qué había dorsal a la línea glútea? La cara glútea. ¿Y qué hay ventral a la línea? La fosa ilíaca externa. ¿Ya? Todo eso, insisto, está en la cara lateral. ¿De quién? ¿De qué hueso? Del ilion. Porque ¿qué había en la cara medial? La carilla articular auricular o la carilla articulada con el sacro. ¿Ya? Eso es lo que tiene que estar claro hasta el momento. Ahora, si yo me voy y voy a poner así para que todos puedan ver. Pregunta, ¿hacia dónde sería craneal? ¿Hacia el techo o hacia el piso? Hacia el techo, porque dijimos que el ilion en todas las especies siempre es craneal. Por tanto, este hueso, insisto, es el pubis, que es lo mismo que con el doctor García, así que no hay nada nuevo. Pero el pubis tenía un pecten pubis y dos ramas. Esta rama va hacia acá. Por tanto, ¿qué rama es? Acetabular. Y esta rama está justo al medio. ¿Que va hacia dónde? Hacia la sínfisis. Por tanto, ¿qué rama es esta? Sinficiales. Perfecto. ¿Qué tenía en todas las especies la rama acetabular en el borde craneal? ¿Cómo se llama ese cototo? No, el pecten pubis acá. Que estaba entre eso y el ilio. ¿Eminencia cuánto? Iliopectinia. ¿Por qué iliopectinia? Porque está entre el ilio y el pecten pubis. Pero no es propio del equino. De hecho, lo tienen todas las especies. Ahora, ¿qué borde de la rama acetabular del pubis es esta? ¿Qué borde? ¿Craneal o caudal? Caudal. Pero a su vez, ¿es el borde craneal de quién? Del foramen obturador. De hecho, aquí es como un juego de palabras. Pero he dicho lo mismo que dijo el doctor García. Hasta el momento no he dicho de esto nada nuevo. ¿Ya? Ahora, si yo miro el isquion, cara del isquion, ¿qué cara es? Dorsal, ventral. ¿Qué huesos forman el piso del canal de parto? El isquion y el pubis. ¿Participa el ilion? No. Ninguna probabilidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. ¿Qué me llama la atención a mí? Si ustedes recuerdan, la tuberosidad isquiática del equino tenía dos ángulos. ¿Cuántos ángulos están viendo acá? Tres. O sea, podemos decir que la tuberosidad isquiática del bovino es trituberosa. ¿Qué significa que sea trituberosa? Que tiene tres cachos. ¿Se ven esos, chiquillos? ¿Sí? Ahora, claramente esto en una vaca se ve bastante bien. Y si es una vaca lechera,
con mayor razón se ve. ¿Ya? Por lo tanto, todo se ve mejor porque, como decía el doctor García, en el cabello quizás cuesta verlo más porque el foto es muy redondito, mucha masa muscular. Pero acá es como más cuadrado. Entonces esos 3 cachos se nota claramente. Entonces, ¿habrá diferencia entre las caras? No. En ambos casos la cara dorsal y la cara ventral. ¿Cuál es la diferencia más significativa? Que la tuberosidad isquiática en el bovino tiene 3 ángulos. ¿Cuántos ángulos tiene en el equino? Solamente 2. ¿Ya? Trituberosa. 1, 2 y 3. ¿Cómo se debe llamar ese borde? ¿Escotadura cuánto? La ciática o isquiática menor. ¿Y cómo se llama lo que queda entre ambas escotaduras? Tenía 2 nombres. Podría ser espina isquiática o cresta supraacetabular. ¿Por qué supraacetabular? Porque queda por arriba de qué? Del acetábulo. Por lo tanto, si tuviéramos que rebobinar muchas diferencias del coxal del bovino con el del equino, eran pocas las diferencias. Pero si tenemos ambos coxales en conjunto, ¿qué era todo eso? La arcada isquiática. ¿Se podrá decir arcada isquiática si yo tengo solamente un coxal, uno solo? No. Ahí lo único que puedo decir que es el borde caudal. Pero si tengo unidos, obviamente esta es la arcada isquiática. Eso es válido para toda la empresa. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda del coxal o del equino o del bovino? ¿No? Después, ¿quién viene? El fémur. Ya, ojo, no sé quién es más grande o más chico, porque si el animal era más grande, obviamente el fémur va a ser más grande. Si era un animal más bajito, obviamente va a ser más chico y a lo mejor el animal era más viejo. ¿Ya? Ahora, hueso largo como siempre, ¿cómo se llama toda la parte de arriba? Epífisis. Epífisis proximal. Había 3 superficies. 1, 2 y 3. De esas 3 superficies, ¿cuál es articular? La cabeza. Solamente la cabeza femoral. ¿Qué tienen todas las cabezas necesariamente? Cuello. El cuello. Perfecto. Ahora, si ustedes recuerdan en el caso del equino, la fobia capitis, por la fosa de la cabeza, era bastante grande, muy profunda, porque hay 2 ligamentos. Acá prácticamente no se nota mucho. ¿Ya? Es como la del perro, que es chiquitita. ¿Por qué razón? Porque aquí va a haber solamente un ligamento. No en el caso del equino, que habían 2 ligamentos. Por lo tanto, es muy pequeña. Aquí tendríamos la primera diferencia. Pero si yo pienso en posición, ubicación, la cabeza del fémur va hacia mediano o hacia lateral. Medial. Porque este cototo grande tiene que ir para afuera. Porque, ojo, si piensan en forma lógica, y yo dijera, no, mejor esto va para adentro, ¿cómo que molestaría? ¿Ya? O sea, tiene que ir para afuera. ¿Y cómo se llama este cototo grande? Trocánter mayor. Pregunta, si en una prueba preguntamos por esto y ponen tubérculo mayor, ¿estará bueno? No, ninguna probabilidad. Porque en el fémur tiene nombre característico que es trocánter mayor. ¿Ya? Para que para diga, oh, pero si dice mayor, no, tiene que ser trocánter mayor. Ahora, si yo miro, aparece esto chiquitito. Por lo tanto, si este era el trocánter mayor, ¿quién debería ser esto? Trocánter menor. ¿Pero aquí estamos describiendo el hueso completo o solamente la epífisis proximal? Epífisis proximal. Y aquí claramente ya saltó una diferencia macroscópica. Si recordamos en el equino era eso: cabeza y trocánter mayor. Nada más, el resto cayó, bajó. ¿Estamos de acuerdo? Pero acá acabo de decir que ambos trocánteres, tanto el mayor como el menor, son epifisiarios. ¿Ya? Están en la epífisis. Ahora, si yo miro entre el trocánter mayor y el trocánter menor, hay un borde. Ese borde está entre trocánteres. Por lo tanto, es la cresta intertrocantérica. ¿Cómo era la cresta intertrocantérica ya? Era vertical. ¿Cómo es esta cresta? Oblicua. Oblicua. ¿Está claro eso? Oblicua. Pero independiente de eso, también hay una fosa. De hecho, esta fosa es más profunda. ¿Pero cómo se llama esa fosa? Trocantérica, o si aparece intertrocantérica, también es válida. Cresta está entre trocánteres, por lo tanto, cresta intertrocantérica, que en el caso del bovino es oblicua. En el caso del equino era vertical. Si no me creen, veámoslo de en medio. ¿Dónde quedó? Acá. Fíjense. Recuerden. De ahí para arriba era la epífisis proximal. Había 2 cuestiones. Trocánter mayor y cabeza. No, cabeza femoral
con una gran fobia capitis, una gran fosa en la cabeza. Y eso es lo que había. Porque eso y esto de acá ya cayeron ¿a dónde? A la diáfisis. ¿Cuál era ese? No, el tercer trocánter. El tercer trocánter siempre es lateral. De hecho va por debajo del trocánter mayor. Hiciste el tercer trocánter, ¿quién tiene que ser ese? El trocánter menor. Y miren la cresta. ¿Notan la diferencia? De hecho va del trocánter mayor al tercero. Por tanto, esta es vertical. Se nota claramente aquí porque esa es una diferencia. No hay más diferencia. Si yo sigo mirando el fémur del bovino, miro la diáfisis. Y si se dan cuenta es como cilíndrica. Si ustedes recuerdan allá era media cuadrangular. Era una cara para atrás, una para adelante, una para lateral y una para media. Acá no, es como redondito. Por lo tanto no hay mucho que decir. Pero si miro plantarmente, porque yo sé que acá estoy mirando plantarmente, ¿qué es lo que estoy viendo? Los cóndilos. Porque delante dijo el doctor que por delante siempre tiene que estar ¿qué? La tróquea. Si miro, acá también hay una fosa. Fíjense. Pero si yo comparo esta fosa en relación a la fosa del equino, ¿esta es más profunda o menos profunda? Menos profunda. Pero arriba de quién está? Del cóndilo, ¿cuánto? Lateral. Por lo tanto, ¿cómo se debe llamar esta fosa? Supracondilar lateral. Y ojo, aunque no exista una medial, el nombre completo es fosa supracondilar lateral. Y si es una fosa supracondilar lateral, tiene que tener bordes. ¿Qué borde debería ser para acá? Lateral. ¿Y el de acá? Medial. Y el borde medial, si tiene aquí, ¿de qué forma va acá atrás? ¿Cómo se llama esa área triangular? La cara obliqua, que tienen todas las especies. Por tanto, quizá aquí la diferencia más significativa es la profundidad de la fosa supracondilar lateral. Que acá es poco profunda, allá es muy profunda. Pero si miro los cóndilos, ¿qué cóndilo es este? Medial, porque está para el mismo lado que la cabeza. Por lo tanto, lo opuesto tiene que ser el lateral. ¿Y cómo se llama esta área que estaba entre ambos cóndilos? ¿Fosa cuánto? Intercondilar. Intercondilar. Pero en el comienzo de la fosa había una impresión digital. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. No, de hecho aquí van los ligamentos que tienen ligamentos cruzados. ¿Ya? Recuerda que hay un triángulo caudal que lo ven cuando damos ligamentos. No todavía. Pero si yo miro por delante, es decir, cranealmente, aparece la tróclea. ¿Cómo son los labios de esta tróclea? Diferente. ¿Cuál es más grande? El medial. ¿Igual que en el equino o diferente? Igual, porque en el equino igual el labio medial era más grande y el labio lateral era más pequeño. ¿Cómo se llama esta parte de la tróclea? Fosa inter. Subtronclear o garganta troclear. Y si yo la sigo, voy a caer ¿dónde? En la impresión digital. ¿Y esa impresión digital dónde está? En la fosa intercondilar. Por lo tanto, ¿qué fue lo nuevo que dije? Que los trocánteres estaban todos arriba. A diferencia de allá, y ojo, acá no hay tercer trocánter. ¿Ya? No hay. ¿Por qué razón? Porque aquí no existe el músculo glúteo superficial. Entonces no requiere un tercer trocánter. ¿Ya? Por lo tanto, las diferencias también quedan a la vista. No hay mucho más que decir. Sigue siendo hueso largo y las mismas características que hemos dicho otras veces. Es redonda la diáfisis. ¿Se dan cuenta? Equino, bovino. Esto es como que fuera casi, por llevarlo al caso del miembro anterior, es como la tuberosidad deltoide, por lo grande. ¿Ya? No les van a poner tuberosidad deltoide porque no es así, eso es el tercer trocánter. Siempre lateral. ¿Queda clara entonces la diferencia entre el fémur del equino y el fémur del bovino? De hecho es más fácil el del bovino. Tiene menos nombre. Profe, la impresión digital, Ya tienen todas las especies. ¿de dónde venía? No, la impresión digital. Está abajo. Si tú sigues en la garganta troclear, la sigues y cae dentro de la fosa. Estamos por todo en la fosa. Pero justo donde cayó es la impresión digital. Que es válido para todas las especies, no solamente del bovino. Ok, ya terminamos el segmento del muslo. Ahora viene el segmento crural. Por lo tanto, el segmento crural. ¿Cuántos huesos lo formaban? Dos. ¿Cuáles? El peroneofíbula y la tibia. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Fíjense. Esto es bovino. ¿Ya? Y claramente ya aparecen algunas diferencias. Fíjense. Ese cachito es la fíbula o el peroné. No, es la fíbula.
y no llega, no se fusiona. No, es eso. Por lo tanto, es un hueso rudimentario. Rudimentario significa que es un movimiento chiquitito, pero está totalmente fusionado a la tibia. ¿Estamos de acuerdo con eso? De hecho, entre esto no se pueden mover. Pero habíamos indicado que esto siempre era lateral. Es decir, yo podría decir que esta tibia y peroné así, o podría decir que es para acá, para que cumpla el requisito de ser lateral. Pero si ustedes se tocan su tibia, esta es la parte sexy de la clase, van a notar un cototo acá adelante. Por lo tanto, ese cototo es esto. No puede ir para atrás. Pues entonces, si yo digo que esto es lateral, porque es el peroné, y ese cototo tiene que ir para adelante, sí o sí. ¿Esta tibia peroné es derecha o izquierda? Izquierda. No puede ser derecha, porque si no, no cumple el requisito. Ahora, ¿qué cosa? Ojo, del peroné no digo nada más, si no hay nada más que decir. Indica solamente lateralidad. Pero supongamos que nos pusimos mala onda y limamos el peroné, lo cortamos y lo limamos para que no se note que aquí estaba. No, no somos tan mala onda. A veces sí, ya. No, si no son mala onda. No está, no se ve. ¿Cómo yo puedo reconocer? Porque acá arriba es lo mismo, son cóndilos. ¿Cómo sé cuál es el cóndilo lateral? ¿Cuál es el punto de referencia que dio en el equino? ¿Qué tenía que haber hacia el lateral? Surco. ¿Se ve? ¿Cómo se llama ese surco? Si por ahí pasa el tendón de un músculo extensor digital. Surco extensor. Surco extensor, bien. Surco extensor. Y si aquí hay un surco extensor que es lateral, ¿qué tiene que estar arriba en el fémur? Si acá está el surco, ¿qué había arriba en el fémur? Recuerden que en el fémur nacía el extensor digital, que bajaba por aquí. Por lo tanto, arriba hay una fosa extensora. En el fémur está la fosa y en la tibia está el surco. ¿Cuál era la fosa extensora del equino? ¿Cuál era la definición que dio? ¿Dónde estaba la fosa extensora? ¿En qué parte? Primero está por abajo. ¿Y cuál fue la definición que dio? Dijo, estaba entre el cóndilo lateral y el labio lateral de la tróclea, pero ventralmente. ¿Qué significa? Que ese triángulo que está hundido ahí es la fosa extensora, no el surco. No sé si les servirá como mnemotecnia. El fémur empieza con F, F con F. La fosa está en el fémur, porque el surco está en la tibia. ¿Pasará lo mismo en el bovino? Sí, en el bovino también tiene que haber una fosa extensora, porque de ahí nace el músculo y después baja por el surco extensor. Y si la fosa es lateral, el surco tiene que estar también lateral. No puede pasar de lateral a medial, porque no tendría sentido. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué hemos dicho hasta el momento? Nada muy nuevo, nada muy distinto. Sí, pero nada tan un poco todavía, porque ya vienen más diferencias. No, acá abajo no hemos... Entonces, sigámoslo, ¿qué conocemos? ¿Qué cóndilo debería ser ese? Lateral. El opuesto, medial. Pero ambos cóndilos en el centro se elevaban. ¿Qué formaban? La espina. La espina tibial. ¿Qué había entre esos dos cachos que sobresalían? Una área intercondilar. Si esa área intercondilar iba para adelante, anterior, si está junto al medio central, y si iba para atrás, posterior. ¿Qué fue lo mismo que dijo ayer? Pero hay un cototo grande que dijimos que era la tuberosidad tibial. ¿Qué diferencia tiene esta tuberosidad tibial con la tuberosidad tibial del equino? ¿Ah? ¿Nada? Esto es la tuberosidad tibial del equino. ¿Qué hay? El surco es la tuberosidad tibial. Allá no hay. Por lo tanto, de las dos especies que estamos viendo, es propia del equino. Porque en la vaca, si se dan cuenta, está la tuberosidad tibial, pero no se escribe ningún surco. ¿Ya? Por tanto, ya aparece un nombre más que acá no está. Acá es simplemente la tuberosidad tibial. Pero si yo sigo la tuberosidad tibial hacia distal, es decir, hacia abajo, ¿qué aparece? La cresta tibial. No confundan, acá arriba está la espina y acá abajo está la cresta. Y si les preguntaran, proximalmente, ¿la cresta tibial con qué se continúa? Con la tuberosidad tibial. ¿Y acá el surco era prominente o poco prominente? No hay surco, porque el surco era propio ¿de quién? Del equino. Perfecto. Ahora, ¿cómo se llama esta cuestión que no me acuerdo? Extensor. ¿Iba para medial o para lateral? Lateral. Por tanto, si el peroné no se viera, indica lateralidad. Ya, y ojo, el peroné es solamente esto, no es que ya está abajo. Ahora,
Si describimos la diáfisis, también lo voy a dividir en dos partes. Una mitad proximal y una parte distal. ¿Qué cara es esta? Medial. La de acá, lateral. Y entre las dos caras, ¿qué forman? La cresta tibial. ¿Qué cara es la opuesta? La que va para atrás. Plantar. Pero si se dan cuenta, la cara plantar siempre es plantar. De arriba a abajo. Ahí no hay diferencia. Y que tiene una línea porque es de inserción. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo miro de estas dos caras, ¿cuál es la que se hace dorsal? ¿La lateral o la medial? Fíjense. Esta es la lateral y se hace dorsal. Por lo tanto, ¿cuál es la cara que desaparece hacia abajo? La cara medial. Que es lo mismo que pasaba en el caso del equino. Aquí no dije nada nuevo. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que la diáfisis del bovino o del equino, porque para los dos es válido, es totalmente prismática. No, dije qué parte, dije la diáfisis. Cuando digo diáfisis, diáfisis. ¿Es totalmente prismática en el bovino y en el equino? No. Porque la mitad proximal sí es prismática. Por la mitad distal, ¿cuántas caras tiene? Solamente dos. La dorsal y la plantar. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué borde tendría que ser acá? Medial y el opuesto. Lateral, porque ahí está ¿qué? El peroneo o fíbula, nada de la cosa. Sigamos mejor. Ok. ¿Qué había? El epífisis distal. Lo mismo que había allá, pero aparece y desaparece algo. Recuerden que acá peroneo abajo no hay. Esto es solamente tibia. Pero nuevamente hay dos depresiones separadas por un relieve. Por lo tanto hay una cóclea, que vendría siendo lo opuesto de una tróclea. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo miro en esta posición, veo que aquí sobresale un cacho. Maleolo, ¿cuál? Medial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos maleolos habían en la muestra del equino? Dos. Uno medial, que era de la tibia, y uno lateral, que aunque parecía que no, pero sí, era el del peroneo fíbula. ¿Estamos de acuerdo? Y que impedían que esto se moviera hacia los lados. Pero si yo miro lateralmente, ups, no hay. Exacto. ¿Qué significa? Que en la vaca sauria antigua había uno medial y uno lateral. Pero evolucionó y se quebró, se fracturó el maleolo lateral y cayó. Por tanto, si cae, sube o baja, tiene que caer. ¿Qué significa eso? Que lo que se quebró aquí bajó a formar parte del otro segmento que viene luego, que es del tarso. Pero si se quebró, ¿es parte ahora de la tibia? No, pasa a formar un hueso totalmente independiente. ¿Ya? Por lo tanto, si forma un hueso totalmente independiente, ¿qué tenemos que encontrar acá? Una superficie articular. ¿Para qué? Para articular con el hueso, con la parte del hueso que cayó hacia abajo. ¿Ya? Y le digo al tiro el nombre. Cuando se desprende de acá, deja de llamarse maleolo y pasa a llamarse hueso maleolar. ¿Ya? No maleolo, porque si lo indican como maleolo está malo. Se llama hueso maleolar. ¿Quién lo tiene entonces? ¿El bovino o el equino? Bovino. Porque ¿qué tenía el equino? Los dos maleolos, el medial y el lateral. ¿Cuál es el que pasó para abajo? En el caso del bovino, el que era el lateral. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá, además de existir la cóclea, existe una carilla para articular con el hueso maleolar. No tiene nombre específico, simplemente está indicando que articula con el hueso que viene abajo. ¿Ya? Ahora, si yo miro plantarmente, como en todas las tilias de todas las especies, aquí hay una escotadura, que se llama como poplitea. ¿Por qué poplitea? Porque al realizarse la flexión, ¿con quién se relaciona? Con la cara poplitea que está arriba en el fémur. Esas son las diferencias macroscópicas que hay en este hueso. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Todas las dudas? No, línea de inserción, músculo poplito, no tiene nombre, ojo, si no tiene nombre. ¿Ya? Profe, el caso del hueso maleolar, ¿cumple la misma función? Evitar que se Ahí vamos a enfocarnos primero. Veamos primero dónde está, para no irnos adelante. ¿Ya? Entonces eso sería. Se nos acabó el segmento crural. ¿Qué segmento viene ahora? El pie o la pata. ¿Y quién forma el pie o la pata? Tarso, metatarso, falanges y sesamoideos. Respecto a las falanges y sesamoideos no vamos a enseñar porque era lo mismo que estaba en el libro anterior. Ahora, una pregunta que no tiene que ver con esto porque es de la anterior. ¿Cómo yo reconozco el carpo del equino versus el carpo del bovino?
Por el accesorio. Ya, hay varias formas. Primero, ¿tiene la misma cantidad de huesos? No, la cantidad de huesos es diferente. ¿Cuántos tenía el bovino? Bovino, vaca. Estoy hablando del carpo. ¿Cuántos huesos tenía el carpo del bovino? Sí. Carpo, muñeca. 3. ¿Cuántos? 5. Fila proximal está el rica. Carpo radial, carpo intermedio, carpo cubital y carpo accesorio. Y en la fila distal está el 2 más 3 carpal y cuarto carpal. Por tanto, ¿cuántos huesos tiene el carpo del bovino? 6. 6. 4 en la proximal y 2 en la distal. ¿Cuál era la fórmula del carpo del equino? ¿Quién está en la fila proximal? Nuevamente el rica. Carpo radial, carpo intermedio, carpo cubital y carpo accesorio. ¿Quién estaba en la fila distal? El segundo carpal, tercer carpal y cuarto carpal. Por tanto, ¿y cuántos huesos tendríamos? 7. 7. ¿Pero qué pasaba con la fórmula del carpo del equino? ¿Eran siempre 7? No. ¿Por qué variaba? ¿Cuál era el uno más? El 1, perfecto. Y ese 1 era inconstante. De hecho, en la mayoría de los equinos no está. Y de hecho, cuando aparece, puede aparecer en una mano y no en la otra. Y eso hacía que la fórmula o fueran o 7 u 8. Si estaba o no estaba presente. Mientras que en el bovino la fórmula era siempre 6. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra diferencia había? ¿Cómo era el carpo accesorio del bovino? ¿Y cómo era el carpo accesorio del equino? ¿Cómo era en el equino? Era plano, era discoideo. ¿Cómo era en el bovino? Globoso, era como más redondito. Si ustedes recuerdan, en el bovino articulaba solamente con el carpo cubital. En el equino articulaba con el carpo cubital, pero también articulaba con el cúbito. Por tanto, este carpo accesorio en uno tiene una superficie articular y en el otro tiene 2 superficies articulares. ¿Ya? Chiquillos, eso son preguntas de prueba, así que piensen, o sea, no memoricen tanto de repente. Miren las muestras y se dan cuenta que uno tiene 2 carillas y uno tiene una sola. ¿Estamos? Ok. Ahora, como decía, viene el pie que parte con el tarso. Y fíjense, si yo comparo este tarso con el del equino, ya se ve diferente. Hay cosas que no estaban allá. ¿Ven este hueso que está aquí? Este hueso es el hueso malleolar. Por lo tanto, el hueso malleolar tiene que ser en el bovino, porque el otro no lo tiene. ¿Es lateral o es medial? Lateral, porque venía del malleolo lateral que se quebró en la vaca saura y cayó para acá. ¿Ya? Pero este hueso no es propio de aquí, porque venía de arriba. Por lo tanto, vamos a decir que es como un invitado de piedra. No es un hueso propio de este segmento. ¿Ya? Porque el segmento que viene es todo el resto, menos esto. Y si se dan cuenta, también sobresale como hacia arriba. Por lo tanto, de alguna manera, también está cumpliendo la función de servir como tope para que no haya un deslizamiento lateral. ¿Ya? Ok. Si ya sabemos, por lo que dijo el doctor García anteriormente, este hueso, ¿cómo se debería llamar? Calcáneo. Y el calcáneo va hacia mediano o hacia lateral. Lateral. ¿Y va hacia adelante o hacia atrás? Hacia atrás. Porque nadie tiene el talón para adelante. ¿Ya? De hecho, nadie anda con las patas al revés. ¿Ya? O sea, si sé que esto va para atrás y hacia lateral, este tarso que tengo en mi mano, ¿es derecho o izquierdo? Derecho. Lo pongo ahí para que todos vean. Izquierdo. Ahí lo está mirando por detrás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se nota que está desplazado para acá? Por lo tanto, esto es Izquierdo. izquierdo. No puede ser derecho. Pero aún así, ¿cómo se llama este cototo de acá arriba? Curiosidad calcáneo. ¿Qué borde era ese? Se va para atrás. Plantar. ¿Qué borde se queda para adelante? Cara. Cara. Medial. ¿Y qué tenía la cara medial? Ven que hay una expansión. ¿Sí? ¿Cómo se llama esa expansión que estaba hacia medial? Tiene un nombre bien raro, bien largo. En español, sostenedor del talón, pero en latín, sustentaculum tali. ¿Ya? Por lo tanto, sustentaculum tali siempre es medial. Pregunta, ¿nosotros podríamos separar el tarso del bovino, del equino, y poner con suelta solamente el calcáneo y preguntar quién medial y lateral? Sí. ¿Cuál va a ser nuestro punto de referencia? Sustentaculum tali, que en todas las especies siempre es medial. Sustentaculum tali. Tali, de talón. ¿Ya? Ahora, ¿qué hueso debería ser este otro que está acá, que va para adelante y para medial? Astrágalo. ¿Cuántas trocles tenía el astrágalo del equino? Una,
una que va para arriba y para adelante. De hecho, la mayor parte es casi la pura tróclea. ¿Se dan cuenta? Si yo miro bovino, una, por lo tanto esa tróclea va hacia arriba, que se debería llamar ¿cuánto? ¿Tróclea cuánto? ¿Qué va para arriba? No, dorsal es para adelante. Proximal. Recuerden que aquí ya estamos debajo de la rodilla. Y todo lo que va para adelante es dorsal y todo lo que va para atrás es plantar. Por lo tanto, para arriba es proximal y para abajo es distal. ¿Ah? Recuerden, siempre en posición. La nomenclatura cambiaba. En el caso del miembro anterior, del codo hacia arriba, hacia adelante era craneal y hacia atrás era caudal. Del codo hacia abajo, para adelante era dorsal y para atrás era palmar. ¿Qué pasa en el caso del miembro anterior? Punto de referencia, rodilla. De la rodilla para arriba, para adelante es craneal y para atrás es caudal. De la rodilla para abajo, lo que va hacia adelante es dorsal y lo que va hacia atrás es plantar. Eso es por norma. ¿Ya? Entonces, esta tróclea va para arriba, proximal. Pero acá abajo hay otra tróclea. Y va hacia abajo. Por lo tanto, ¿qué tróclea debería ser? Distal. O sea, aquí ya llevamos hasta el momento dos trócleas. Y acá no se ve, pero para atrás hay otra tróclea, que es la que articula con el calcáneo. Por lo tanto, la tróclea que tiene el astrágalo y queda para atrás, ¿cómo se debería llamar? ¿Tróclea cuánto? Plantar. Entonces aquí tenemos una gran diferencia. ¿Cuántas trócleas tenía el astrágalo del equino? Una. ¿Cuántas trócleas tiene el astrágalo del bovino? Tres. Una para arriba, una para abajo y una para atrás. Ya, eso no es un nombre técnico, pero por lo menos que sepan que para arriba es proximal, para abajo es distal y para atrás es plantar. Ahora, ¿qué decía como norma? Y para esto me vuelvo a la misma imagen. Fíjense, la misma imagen. Ya vieron el caballo. Siempre bajo el astrágalo, ¿quién estaba? El central. Siempre debajo del calcáneo, el cuarto. Y tal como dice, para la gravilla para abajo. Es como que tuviera dos pisos. Es como que fuera un dúplex. ¿Ya? Un edificio de 3 pisos. 1, 2 y 3. Pero se toman los dos de abajo. Si yo miro la misma fórmula en el caso del bovino. Nuevamente. Astrágalo, calcáneo, que se vaya el lateral. Y siempre abajo estaba el cuarto y siempre estaba el central. ¿Pero qué pasó acá? Se fusionaron. Y fíjense, si yo miro, es todo esto, fíjense, da toda la vuelta. De hecho, un hueso bastante grande. Por lo tanto, el central del cuarto tarsal, obviamente está debajo de quién? Del calcáneo y del astrágalo. Porque es la fusión de los dos. Aquí yo no lo miro como separado, no digo que no, completo es el central más cuarto. Es todo esto, fíjense, sí, es enorme el hueso, da la vuelta completa. Todo, completo. De hecho, es harto más grande porque en el equino estaban separados. Acá se unieron. ¿Ya claro eso? Ok. Pero si sigo usando la norma, y si sé que este es el cuarto, independiente que esté pegado al otro, ¿quién debería ser ese? Tercero y segundo. Pero ¿qué pasa acá con el 2 y el 3? Se fusionaron. Por lo tanto, si yo lo miro en esta posición, ahí está el 2 más 3. Fíjense. 2 más 3. Y si es el 2 más 3, y se dan cuenta acá atrás, hay uno chiquitito. ¿Quién debería ser? No, pero puede ser el cuarto, si el cuarto está para lateral, ahora para medial. El primer tarsal. ¿Qué sería? Primer tarsal. ¿Ya? Ojo, si aquí ven la fórmula y no es más que eso. Después pueden tomar el tarso para que lo vean y comparen el del equino y el del bovino. Insisto, norma, calcáneo, hueso malleolar. Eso tiene que ser sí o sí, siempre para lateral. Astrágalo con las 3 trócleas que nombramos y el calcáneo con el sustentáculo frontal que siempre va para medial. ¿Quién está debajo? Si esto fuera equino, acá tendría que estar el cuarto y acá tendría que estar el central. Pero ¿qué pasó en este animal? Se fusionaron. Y como se fusionaron, el central más cuarto tarsal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién hay ahí debajo? 2 huesos más. Uno más grande y uno más chiquitito. 2 más 3. ¿Y si este es el 2 más 3, quién me está faltando? El primer tarsal. ¿Ya? Primer tarsal. Y el primer tarsal siempre es más pequeñito. Y si es más pequeñito, además de estar para atrás, tiene que estar para medial o para lateral, si es el primero, medial. Porque siempre hemos dicho que los números más chicos son mediales y los números más grandes son laterales. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa respecto acá? Esto
metacarpo, que tiene un hueso grande y uno que parecía ají. ¿Sí? Pero numéricamente este era el 3 más 4 y el pequeñito era el quinto metacarpiano. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tomo esta muestra, fíjense, hay un hueso que parece como lenteja. Fíjense, ya no tiene forma de ají. Entonces, esto ya de alguna manera me sirve para diferenciar el metacarpo del metatarso. Se nota que es redondito, no tiene esa forma estilizada, esa forma alargada. ¿Ah? Pero por supuesto, ¿dónde lo ven? Acá. Se nota la diferencia por si acaso. Fíjense. Aquí, redondito, como una pelotita. ¿Se nota la diferencia, chiquillos? Ahora, ojo, si no notan la diferencia, preocúpense. Porque la diferencia es bastante significativa. De hecho, este termina en punta. Este es redondo, no tiene punta. Lo de arriba no lo ven, porque lo de arriba es el tarso. ¿Ya? ¿Se ve la diferencia? El que tenía forma de aquí en la mano era el quinto metacarpiano. El que tiene forma de lenteja en el pie es el segundo metatarsiano. ¿Ya? Este es el segundo. ¿Será válido también decir metatarsiano rudimentario? Sí, porque es pequeñito. Pero al decir rudimentario, lo único que me está indicando es que es el más pequeñito, pero no me indica posición. Pero si yo digo que es el segundo metatarsiano, me está diciendo que para acá tiene que ser mediano o lateral. Mediano. Porque recuerden, si es el 2, es el 3 más 4. ¿Sí? Por tanto, si es el 2, obviamente para acá es mediano y para acá tiene que ser lateral. En la comparación que hizo hacer el doctor García entre el gran metacarpiano y gran metatarsiano del equino, ¿cuál era la diferencia más macroscópica que había? Lo dijo hace menos de media hora, 40 minutos ya. ¿Cuál es la diferencia principal? ¿Longitud? La diferencia que había entre el tercer metacarpiano y tercer metatarsiano del equino. ¿Cuál es la diferencia? No de esto, del equino. ¿Cuántas caras tenía el tercer metacarpiano? 2. Una cara dorsal y una cara palmar. ¿Y cómo era el gran metatarsiano o tercer metatarsiano del equino? Era cilíndrico. ¿Se acuerdan de eso? Si yo comparo el 3 más 4 o gran metacarpiano del bovino, tiene nuevamente una cara y la otra. Si yo miro esto, ¿cuántas caras le ven? Es literalmente cuadrifaciado. ¿Qué significa cuadrifaciado? Que tiene ¿cuántas caras? 4. ¿Qué cara debería ser esta hacia para adelante? Dorsal. ¿Hacia para atrás? Plantar. Entonces sabemos que la lenteja es medial, porque dijimos que era el segundo metatarsiano. ¿Qué cara es esta? Medial, y la opuesta, lateral. Esa es la única diferencia. ¿Sigue estando el surco longitudinal dorsal? Sí. ¿Sigue estando el surco longitudinal plantar en este caso? También. Si yo lo corto transversalmente, ¿cuántos canales medulares? 2. ¿Por qué? Porque esto es la función que del hueso 2, o sea del 3 y del 4. Lo mismo que pasó en el caso de la mano. No hay diferencia. Y por eso le decía, de aquí hacia abajo es absolutamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, rebobinando rápidamente, ¿qué lo diferencia del coxal? ¿Qué pasa con el acetábulo? 3 cotábulas ¿quién? El bovino. Porque el equino, ¿cuántas tenía? Una, perfecto. ¿Cuántas superficies articulares habían? Dos, ¿en qué? Que se llamaban ¿cómo? Cara lunata mayor y cara lunata menor. ¿Cuántas caras lunata habían en el equino? Una sola, una sola. Ambos tenían fosa acetabular que está al fondo, ahí no hay ninguna diferencia significativa. Si yo miraba el cuerpo del coxal, en uno había 2 fosas preacetabulares y en una había una sola. ¿Quién tenía 2? El equino. ¿Quién tenía una? El bovino, perfecto. Si yo miro el pubis por debajo, había una gotera, un surco. ¿Quién lo tenía? El equino, porque el bovino no lo tenía. Los dos tenían eminencia hilopectina, los dos tenían la rama acetabular, nada que decir. Los dos tenían la misma cresta ilíaca, tuberosidad coxal, tuberosidad sacral, lo mismo. Si nos vamos al isquion, ¿cuál era la diferencia principal del isquion? La tuberosidad. Ya, la tuberosidad isquiática. ¿Cómo era la tuberosidad isquiática en el equino? Tenía 2 cachos, 2 ángulos. ¿Cuántos cachos tenía en el equino? O sea, bovino, 3. Era trituberoso. Y esa es la diferencia más macroscópica. Fémur. ¿Había alguna diferencia entre las cabezas femorales? Sí, ¿cuál? Ya, el tamaño. ¿Cuál era muy grande?
imperceptible. ¿Qué pasa con la ubicación de los trocánteres? O la cantidad de los trocánteres. Ya, cantidad primero, uno tenía 3 y otro tenía 2. ¿Quién tenía 3? El equino. ¿Quién tenía 2? Perfecto. Y ahora con la ubicación. ¿Qué pasa con la ubicación en el bovino? Ambos eran epificiarios, ¿cierto? Es decir, la epífisis proximal. ¿Qué pasa en el caso del equino? ¿Cuántos tenía epificiarios? Uno solo. ¿Cuál? El mayor, que era mediano o lateral. Lateral. ¿Y cuántos tenía diaficiarios? 2. ¿Cuáles? El menor. ¿Qué posición, además de ser diaficiario, tenía el tercero? ¿Era mediano o lateral? Lateral, ya para afuera. ¿Ya? Era más cuadrado el cuerpo que para abajo. Para abajo no había diferencia significativa, porque los dos tenían la misma tróclea con el labio medial, lo mismo, no hay diferencia. ¿Ya? Si bajábamos, tibia, peroné, ¿cuál era la diferencia más macroscópica? Peroné, rudimentario en el bovino y parcialmente fusionado en el equino. De hecho, en el equino era de arriba para abajo. Pero ¿qué pasa con la parte distal? Se fusionaba. ¿Y distalmente en qué terminaba? Maleolo lateral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y el maleolo lateral en la vaca era muy desarrollado o poco desarrollado? No tiene, porque se quebró y cayó. Y pasó a constituir un hueso diferente, que era el hueso maleolar. Pero aún así sigue siendo lateral. En ambos casos había un maleolo medial. Ahí no hay diferencia. ¿Estamos de acuerdo con eso? En ambas especies, si dividíamos la tibia para arriba y para abajo, arriba era prismático y abajo tenía solamente 2 caras. ¿Qué diferencia macroscópica tenían las tuberosidades tibiales? Tenía un surco en la tuberosidad tibial que no estaba en el bovino. Es la única diferencia que había grande. Si me voy abajo, en ambos estaba la cóclea, pero en el caso del bovino había una superficie particular con el hueso maleolar, que no estaba en el equino porque ahí estaban los 2 maleolos. Y la diferencia más macroscópica del tarso, bueno, primero que nada, la cantidad de hueso. Que en uno aparece el hueso maleolar y en el otro no hay. Pero siguen teniendo astrágalo, calcáneo. Del calcáneo no dijimos ninguna diferencia. ¿Qué diferencia grande tenía el astrágalo de ambas especies? Trócleas. ¿Cuántas tenía el equino? 1. ¿Cuántas tenía el bovino? 3. 3. Una para arriba, una para abajo y una para atrás. Es que la tróclea que está para atrás, para verla habría que despegar este hueso. Está para atrás. Por lo tanto, la tróclea plantar del astrágalo está articulando ¿con quién? Con el calcáneo. ¿Ya? Ahora, y después había que ver qué estaba fusionado, qué no estaba fusionado. En el caso del equino, el central y el cuarto estaban separados. En el caso de la vaca estaban unidos. ¿Ya? Entonces, ese esquema es súper bueno, porque de alguna manera está indicando cuáles están pegados y cuáles no están pegados. ¿Ya? Y respecto para abajo, era más o menos lo mismo. ¿En qué sentido? Que el metatarso o el tercer metatarsiano del equino era como redondito. ¿Qué pasa con el gran metatarsiano en el equino? O sea, el bovino era cuadrifaciado, que es como un cuadrado, que tenía 4 caras. ¿Ya? Y eso fue como lo más principal. Bueno, y la ubicación. En el caso del metatarsiano del bovino, el hueso chiquitito era el segundo metatarsiano. Si nos vamos a la mano, es decir, en el metacarpo, el hueso chiquitito que era como el ají, era el quinto metacarpiano. Por tanto, eso está indicando posición. ¿Ya? Exacto, lateralidad. Perdón, ¿el del bovino qué número era? ¿Cuál? ¿El hueso chiquitito ¿De la mano o de la pata? de la pata? De la pata es el segundo, porque de la mano era el quinto. ¿Estamos de acuerdo? El quinto era el ají y el segundo era la lenteja. Para que se ubiquen. No le van a poner lenteja en el ají, porque si le ponen eso va a estar malo. No, es la forma de reconocerlo, así que nada de que así lo enseñaron. Correcto. Entonces, y aquí sí, obviamente así es. Y eso es todo. Amigos. Para ir cerrando, ¿quién saca una hoja para hacer correr la lista? Ya salió la hoja. Nadie más saca. Nadie más saca por si no se llena de hojas. Ahora, chiquillos, para cerrar la parte, recuerden, el próximo sábado es feriado. Por tanto, al ser feriado, el control no es la próxima semana, es la subsiguiente. ¿Qué entra? Anterior y posterior, ¿de qué? Del equino y del bovino. Gincana, es decir, se marcan cuentas y tienen que reconocer estructura y hueso. 7.